Bienvenidos a Mundo de Compras, primer podcast latinoamericano de compras y abastecimiento. Producido y dirigido por quien les habla, Ricardo Matenet, y financiado por nuestros sponsors, Abaspro Procurement Partners y isolvay.com. Bienvenidos nuevamente a Mundo de Compras, episodio internacional, episodio femenino. Como verán los oyentes, seguimos con esta tradición de darle un espacio particular a las mujeres de abastecimiento. En este caso me acompaña alguien que me parece súper interesante de escuchar, se llama Elena Malarriaga. Se van a dar cuenta enseguida que ella es de Barcelona, aunque vive en Zúrich. Es una profesional apasionada en compras como nosotros, con lo cual el diálogo seguramente va a ser muy fluido. Tiene una trayectoria internacional muy interesante en Alemania, Japón, Italia, lo que nos va a dar una mirada probablemente muy global y multicultural. Yo creo que la elegí a ella para que participara en este podcast porque trabaja en algo que siempre me hizo muchas preguntas que tiene que ver con el Global Category Management. En realidad antes era Regional Category Manager y ahora es Global Category Manager, así que la vamos a tener que felicitar por su ascenso. Y bueno, creo que tiene una visión muy interesante que nos va a enriquecer a todos. Así que, Elena, flor de presentación, bienvenida y gracias por participar. Gracias, gracias, muchas gracias a ti. Bien. Primera pregunta, ¿cuál es realmente el rol de un, empecemos de enero, de un Category Manager, de un Regional Category Manager y de un Global Category Manager? Si me lo tuvieras que explicar a mí, que no tengo ni idea de las tres cosas. Sí, bueno, es una pregunta que me hacen a menudo, porque cuando hablas con gente que no tiene nada que ver con compras, te preguntan esto. O sea, el category manager, digamos que o es regional o es global, difícilmente hay un local, porque la lógica principal de un category manager es establecer estrategias que cubran más de una zona regional, más de un país, porque si no eres un local buyer. Em, digamos que hay varios aspectos, pero yo creo que el fundamental es definir una estrategia de compras para una determinada categoría. Definir cuáles son los tipos de contratos que quieres hacer, el tipo de, um, ¿cómo se puede decir? De manera de pago, el tipo de compras, por ejemplo, si te ocupas de coches, los compramos o los alquilamos. Poner una serie de límites o de crear bueno, lo que en inglés dicen un framework, Ok. para que luego sí a los stakeholders, que los local buyers se muevan dentro de este marco o dentro de estos límites que la estrategia define. Eso no quiere decir que sea todo rígido. Hay excepciones, tiene que haber. Y además, un Regional Category Manager, por ejemplo, se focaliza mucho más, evidentemente, sobre una región determinada, que puede ser Latinoamérica, puede ser Europa, puede ser APAC, que tienen especificidades distintas, ¿no? Entonces te puedes concentrar más. Cuando eres global tienes que hacer todavía más high level, tienes que elevar la vista, intentar no focalizarte en los pequeños detalles y dejar espacio para los pequeños detalles en tu estrategia. O tienes que hacer una estrategia que sea válida para todos, o sea, no demasiado complicada, pero muy clara, con unos límites. Hay algunas categorías que se prestan más que otras, porque entonces puedes tener global suppliers, tienes proveedores con los cuales tienes contratos globales, con los cuales puedes, aparte de negociar precios y tarifas, puedes negociar rebates, y sobre todo los proveedores son una especie también como de, ¿cómo te podría decir? Policías. Te informan de lo que pasa, ¿no? Porque si tú tienes un proveedor global no puedes tener muchos. Si eres un Global Category Manager, el número de proveedores son pocos, porque son muy grandes y cubren mucho. Entonces, esta gente tienen que ser partners. Es difícil escogerlos, pero y es difícil implementarlos. Pero una vez están ahí, actúan como los garantes de tu estrategia. Son ellos los que tienen que ayudarte a aplicar las reglas. Cuando ves que los locales intentan, ¿no? Irse por ahí. Pero bueno, yo creo que esto es, digamos, un poco el objetivo principal, tener una serie de normas que regularizan no me gusta, que, digamos, determinan
cómo comprar una categoría específica. Puede ser direct o indirect, evidentemente. Qué interesante porque ya la primera cosa que me aclaras es, uno tiende a pensar que el category implica un único proveedor e implica acuerdo. No, Y no, y tú el ángulo que le haces es mucho más estrategia y framework, ¿no? Como que sí, es mucho más relevante en tu visión la estrategia y el marco de referencia de la categoría sí, que después lograr o no. sí. Porque, porque la pregunta que te hago es, si uno se pone a pensar es, ¿en cuántas categorías uno podría encontrar un global partner, ¿no? O un regional partner? Yo creo que en todas, en casi todas. No hablamos de casi todas. Porque la categoría es grande. O sea, la categoría no es, yo qué sé, comprar mesas. Es comprar muebles, ¿no? Por ejemplo, si pones muebles, vale, eres el Global Category, imagínate que estás en una empresa de construcción y tú eres el Category Manager para los muebles, ¿no? Bueno, podría haber, ¿eh? Para las mesas en una empresa muy grande, pero bueno, digamos muebles, ¿no? Entonces, tú tienes una serie de proveedores globales, en ese tipo va a haber pocos, pero alguno habrá seguramente. Y luego lo que pasa es que los proveedores trabajan mucho en partnership. Hay muchos proveedores que tienen alianzas y contratos y partnership con otros proveedores de otras regiones. Entonces, hay que sacar ventaja de eso, porque en algunos casos trabaja en una partnership que simplemente es paralela. O sea, yo trabajo en América, tú trabajas en Europa, yo trabajo tal. O sea, te ponen en contacto, pero no son hermanos, son solo primos, digamos. En cambio, hay otros proveedores con los cuales consigues hacer contratos a nivel global con ellos, ¿no? Y de eso salen colaboraciones. Sobre todo lo que sale es cuando los volúmenes son muy altos, se gana en eficiencia. Porque vale, escoger estos proveedores tarda tiempo. Tienes que hacer un RFP que puede ser muy complicado, con precios igual que cubren 50 o 60 países, ¿no? Con intereses distintos. Pero una vez lo has montado, eh, la ejecución de esas compras es muy rápida, porque todo el mundo sabe quién es el proveedor. Mi experiencia, Elena, es que en realidad eso desde la teoría viene muy bien, pero después cada país se va a encargar de hacerme notar que el proveedor no funciona y que Sí, toda sí, la sí. estrategia global que Sí, creé sí, sí. no sirve para nada. Sí, pero eso hay que escuchar también a los países. Yo creo que el error típico de los category managers, sobre todo los que vienen del mundo del consulting, ¿no? Que llegan desde no de los yo empecé procurement abajo, creando pedidos de acuisto cuando todavía las cosas iban con el papel que te llegaba en la mesa, ¿no? Con todas las copias, la azul, la verde, la amarilla, una para compras, una para accounts payable, bueno. Cuando vienes desde abajo, yo vengo del local, y he crecido hasta global. Entonces yo sé lo que pasa. Entonces lo importante es que tú tienes que escuchar a tus países y cuando haces la estrategia tienes que tener en consideración, si no todo, al menos el 80% de lo que te están pidiendo. O sea, no lo puedes hacer solo, tienes que hacerlo con ellos. Seguramente si tú tienes, yo qué sé, 100 países, habrá pues tienes que hacer, ¿no? El clásico Pareto y decir, a ver, ¿quién de estos países me ocupa el 80% de mi gasto? Y con estos 80%, que igual son 10 países, 15, con esta gente tú tienes que conocerlos, tienes que saber nombres y apellidos, tienes que saber lo que quieren. Porque tu estrategia tiene que satisfacerlos al 100%, a ellos. Luego, el 20% que está detrás va un poco a remolque. Si puedes, bien, y si no puedes, pues les das también el permiso de que vayan solos. Porque entiendo perfectamente que si tú tienes una Global Strategy que va muy bien para Estados Unidos y Europa porque son tus principales clientes, el pobre que está en Vietnam dice, pero es que este proveedor es carísimo y tal. Bueno, pues no pasa nada, porque tú eres el 0,05 de mi gasto. Entonces te pones de acuerdo con el buyer, el business partner, el local buyer de esa zona y dices, mira, entiendo tu problema, tú ves solo, haz lo que quieras. O sea, tienes que permitir este tipo de flexibilidad, porque si tú pretendes que todos te hagan caso, eso no va a ser jamás. Pero por otro lado, hay que escuchar, la estrategia no la puedes hacer solo, la tienes que hacer con ellos. Y ahí es donde supongo que desdoblas
acuerdo de framework, de acuerdo marco. Ok, entonces tú lo Sí, liberas del proveedor, pero sigue dentro de la política de la red. exacto. Tú tienes que decir, mira, tu proveedor tiene que seguir estas normas. Y en algunos casos le dices, bueno, y una vez al año envíame los datos, por ejemplo. O si hay un contract, hay un, qué sé, un agreement template, un contract template, un statement of work, un template que tú utilizas, un modelo que tú utilizas para ese tipo, le dices, mira, con quien quieras, pero el modelo es este, Ok, ¿sabes? fine. Entonces, hay que permitir flexibilidad. El 100% es imposible. Cometí, Casi, casi imposible. cometí, Elena, un error. Me encanta la conversación, pero en realidad me olvidé de pedirte un poco una pregunta. ¿Cómo llegaste a compras? ¿Cómo llegaste a esta profesión? Mira, por casualidad completamente. Yo estudié traducción e interpretación. O sea, hice la universidad, estudié traducción en alemán y japonés. Por lo tanto, después de la universidad estuve un año en Alemania, estuve un año y medio en Japón. Y luego cuando volví a Barcelona, me puse a mandar currículums a todo el mundo. Quien fuera, ¿no? Necesitas trabajar. Entré en una empresa farmacéutica que ya no existe, la Höchst, en Demand Management, Ok. o sea, en Supply Chain. Eh, Ahí conocí al que sería mi marido, que él estaba en Italia. Me vine, me fui para Italia, me casé y estando en Italia, trabajando todavía en la misma empresa porque me trasladaron, quería cambiar de trabajo y me moví dentro del farmacéutico y había esta oferta de Purchasing Specialist, yo era joven. Y la gente me dijo, mira, nos da igual que no sepas nada de procurement, pero yo sabía de SAP. Ok. Ellos estaban empezando a implementar SAP, el SAP R3, el famoso SAP R3. Y lo que ellos querían es que bueno, yo sabía bastante del módulo MM, tal. Entonces, lo que ellos querían es una persona que ya supiera utilizar el instrumento. Me dijeron, de procurement te enseñamos nosotros, tú no te preocupes. Y así entré, por casualidad. Y de un día para otro me encontré negociando tazas de café, vasos, mesas, almacenes y nada. Pero como era, pues eso, era local procurement, pues ahí comprábamos, teníamos fábrica también, por lo tanto se compraba absolutamente de todo. O sea, pasabas de comprar un almacén o un servicio de un arquitecto a comprar, pues eso, vasos y mesas para las oficinas. Por casualidad, por pura casualidad. Y ahí te fuiste especializando, digamos. ¿Cómo fue Sí, tu paso de un general, ¿no? Practitioner a un category, ¿no? pues también, a ver, en la empresa que yo trabajaba antes, que era Takeda Pharmaceuticals, en Italia, cuando yo empecé era así, japonesa, pero tenía una estructura todavía muy local. O sea, cada país hacía un poco lo que quería. Los japoneses, con tal de que tú facturaras, a ellos les iba bien. Pero entonces tuve mi primera hija y cuando volví de la baja de maternal, nuestra jefa, hizo una job rotation entre mi compañera y yo. Yo hacía más compras de fábrica y ella más compras de sede. Entonces lo que hizo fue mezclar. Le dio algunas cosas mías a ella y al revés. De manera que fuéramos, digamos, capaces la una de la otra de cubrirnos, ¿no? Intercambiables. Ujú. Sí, entonces cuando tuve mi segundo hijo, porque mis cambios han sido los dos primeros relacionados a eso, al hecho de irme y volver, cuando volví la empresa estaba comprando otra empresa. Entonces, en ese momento me ofrecieron pasar a ser Global Project Manager. Todavía estaba en Italia, pero en aquel momento Takeda creó un pool de Global Project Managers, una cosa que he visto solo allí y la verdad es que fue fantástico. Y me asignaron, digamos, a la categoría que hacía Travel y Meetings and Events. Ok. Empecé a trabajar para un category manager, ¿no? Entonces estuve bastante tiempo haciendo mucho travel y meeting and events, proyectos globales. Ujú. Y de allí Takeda compró otra empresa, entonces fue cuando me ofrecieron ir a Zúrich como travel lead de Europa. Y así entonces fue solo travel durante un año y medio así. Entonces se abrió una posición de Fleet Category Manager. Fleet es una categoría que yo adoro. No es súper estratégica y todo lo que tú quieras, pero a mí me encanta, porque a mí me encantan los coches.
Y bueno, vi esa oportunidad y me tiré y nada, estuve haciendo el Fleet Category Manager durante un tiempo. Luego hubo una reorganización y nada, me fui para Givaudan. Y en Givaudan entré primero para hacer una sustitución de una persona que estaba enferma, que era un Regional Category Manager de Packaging. Me dijo, ¿sabes hacer packaging? Yo, sí, sí, yo hago lo que sea. Y entré y al cabo de 2 días hacía packaging, travel, marketing, legal. Me iban dando cosas, pero bueno, era temporal. Entonces se abrió una posición de Global Category Manager otra vez, de Legal y Professional Services, y aunque hacía mucho tiempo que no lo hacía, pero bueno, si eres un profesional de procurement, te espabilas. O sea, yo creo Sí, sí. que la gente que hace procurement, ¿sabes hacerlo? Sí, de una manera u otra lo hago. Y aquí estoy ahora comprando consultores y law firm legales y certificaciones. Me estoy haciendo una cultura en certificaciones, Qué algo interesante. completamente nuevo para mí, pero muy interesante. Pero, a ver, quisiera charlar contigo sobre esto, porque desde mi lado siempre tuve la creencia de que categorías que se pudiera hacer global había pocas. Y lo primero No, que tú dijiste no, es que hay muchas. Eh, todas, tú- todas, todas. Mirá qué interesante. Claro, pero todas. todas en la medida que hablemos de un frame y no Sí, hablemos de un único, de proveedores sí, globales, ¿no? Ujú. sí. Ok. Hay depende. O sea, hay categorías en las que tienes que dejar mucha libertad. Lo que tú te tienes que focalizar también depende de lo estratégica que sea la categoría para tu empresa. Por ejemplo, yo antes he nombrado Fleet. Si tú, si tú trabajas en UPS o en DHL, Fleet es fundamental Ujú. porque son los camiones y los coches. ¿No? Es una categoría Core. importantísima. Ujú. Core, exacto. En cambio, en la empresa donde estoy ahora, que en todo el mundo habrá 700, 800 coches, Fleet, no vale la pena tener acuerdos aquí, acuerdos globales. Pero lo que tienes que hacer es definir un modelo de compra, crear un RFP template, decidir cuáles son los 4 o 5 proveedores que, o sea, o cuáles son los requisitos mínimos que un proveedor tiene que tener. O decir, preferimos hacer full leasing o preferimos hacer, o sea, tener una serie de guideline. Entonces, fleet no es nunca una categoría sola. Aquí el que hace fleet hace travel, meetings y fleet. Hace varias cosas. Entonces en Fleet no se focaliza. Lo importante para él es que haya pues un sistema para recoger los datos cada año, que los proveedores tengan una serie de requisitos y que los local buyers hagan local tenders, ¿no? O sea, que no se escojan los coches así porque es el más bonito. No, Ujú. hay que Ujú. poner en competición. Y yo qué sé, por ejemplo, ahora está de moda la sustainability, pues que los coches no, hay una policy que dice que los coches tienen que ser, yo qué sé, híbridos o lo que sea, depende del país. Entonces tú estableces una serie de normas y ya está. Y luego lo dejas al local, porque no tienes. Pero en cambio, Travel, no. En Travel hay una Global Travel Agency que es para todo el mundo. Ujú. Punto. Hay muy pocos países que no trabajan porque siempre hay alguien que no existe, la Travel o lo que sea. Pero el 90% del mundo está cubierto con una Global Travel Agency. Entonces ahí es más fácil. Entiendo, o sea, cuando tiene que ver con framework y política, todo podría ser global. Cuando Todo. tiene que ver con fuentes de abastecimiento, puede ser que no Eso sea. ya es otro tema. Es otro Sí. tema. Pero tiene que ver también que el policy está, obviamente, es mucho más relevante cuando es core que cuando no es core, ¿no? La aplicación Claro. de un frame. ¿Y cómo te aseguras que el país, digamos, cómo te aseguras que el país cumpla? Porque ahí supongo tendrás 80 gerentes generales de cada país que Sí. quieren ser los reyes de su reino Sí. y que dicen el corporativo está muy lejos, Zurich queda a 100.000 kilómetros y Sí, sí, sí. Es un tema, sobre todo, una gran comunicación y colaboración con el equipo regional de procurement. O sea, la mano, o sea, los brazos y los dedos y las manos que llegan a los países es el regional procurement, son los local buyers, ¿no? Con esta gente tú tienes que conocerlos, nombre, apellido, cómo se llama su madre, su padre, sus hijos, tienes que ser su amigo. Y ellos tienen que ser, porque esta gente son los que tienen el deber de implementar la estrategia de todos los category managers en sus países y de reportar a los category managers donde hay problemas.
Dice, mira, es que tu estrategia aquí no cuadra, tenemos que hacer algo. Al final, si hay cosas grandes, aparecen en los datos. O sea, si hay un país que compra algo, hace algo fuera, completamente fuera de las normas, si es grande, antes o después te das cuenta, porque si tienes un dashboard o tienes una serie de datos y con el tiempo eres capaz de detectar. Pero cuando tú tiras simplemente, coges categoría, número, no sé qué, haces la lista y pones los proveedores por orden de gasto, si en los primeros 10 hay un proveedor que no conoces, dice, a ver, ¿este quién es? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, puedes ir allí y tienes que ver quién lo ha hecho y vas al local procurement y si hace falta vas al gerente local o al finance local o depende de la categoría y decir, oye, ¿esto qué es? No, a mí me pasó hace poco, yo creo, vi uno, empecé a preguntar y bueno, yo creo que era una cosa tipo confidencial, rara, legal, era en Argentina, por cierto, un montón de millones y dije, ¿pero esto qué es? Yo creo que era algo un poco que no se tenía que ver, sinceramente. Pero bueno, aparecen. Entonces, cuando aparecen estas cosas que tú no puedes evitar, pero bueno, entonces hay que llamar a esa persona y educarlos, ofrecerles ayuda. La próxima vez, por favor, dime algo. La policy dice que tienes que hacerlo así. No reñirles, porque si apareces allí con la pistola, ¿no? En plan, policía, has hecho esto y no has dicho nada y tal. Entonces ahí, a ver, si lo han hecho 15 veces, entonces tienes que hablar con el jefe del jefe, hay que hacer una escalation. Pero normalmente hay mucha gente que o no lo sabe, en organizaciones tan grandes la información no siempre llega donde tiene que llegar. Entonces yo creo que procurement tiene que mejorar muchísimo en el internal marketing, en la comunicación, en cómo decimos las cosas, en decirlas, en publicar los sucesos. En estas grandes empresas tenemos siempre, ¿no?, estas internal websites donde los de ventas ponen, hemos hecho este evento, hemos ido no sé qué. Están ahí siempre haciéndose las fotos maravillosas. Y yo creo que los de procurement tenemos que mejorar muchísimo en comunicación, decir, mira, hemos hecho un proyecto súper chulo que ha ido súper bien en este país. Sí, puedes poner en algún lado que hemos ahorrado no sé cuántos, pero lo más importante es decir, qué bien que hemos trabajado con el equipo de marketing de no sé dónde para conseguir tal y cual. Entonces los demás entran en competición. ¿Ves? Esto yo también lo quiero hacer. Em, la comunicación es muy importante y la relación con local procurement también. No hay que verlos como, mira, estos que no me saben dar solo problemas. No, si ellos te reportan un problema es porque tienen un problema. Nadie te llama para decirte que tiene un problema por deporte, ¿no? Em, Ahí te quería hacer una pregunta porque hay varias cosas que me generan dudas. La primera es, el concepto de un global, si la data no está unificada, es imposible hacer. O sea, si tú no tienes un exacto. dashboard y si no tienes el mismo RP en todos los países y la data fluye fácilmente a un único tablero de Sí. control, debe ser muy difícil tu rol. Sobre todo, a ver, nosotros tenemos pequeñas realidades que no están dentro de SAP o dentro del ERP, pero no son importantes a nivel de volumen, no que no sean importantes a nivel de existencia, nada más faltaría, pero a nivel de volumen son menos relevantes. Entonces, lo que tiene que hacer un Global Category Manager es siempre tener presente lo que decíamos antes, el 80%, la diferencia, el 80-20. Tú no puedes estar detrás de todo. Te llaman a veces gente que le estás simpática y te dicen, es que mira, es que tengo este contrato y son 10.000 euros. Y dices, mira, perdona, pero te puedo dar indicaciones de cómo lo tienes que hacer. Eso siempre. O pues, habla con esta persona que te va a dar una mano. No los puedes dejar solos si te piden ayuda, ¿no? Pero no puedes estar detrás de todas estas cosas. Hay que elevar un poco la visión, focalizarse en lo que es estratégico y en lo que es importante para la mayoría. Entonces, no perder esta idea, porque aunque tienes que ser amable con todos, no puedes hacer todo lo que te piden. O solo lo que te gusta, porque otra tendencia es focalizarse en lo que te gusta. Esto me gusta, esto no me gusta. No. Ahora damos espacio a nuestros auspiciantes. En Abaspro nos dedicamos al crecimiento de la profesión de compras y al aumento de valor creado.
Estamos orgullosos de apoyar el trabajo de Mundo de Compras por la calidad de sus contenidos y entrevistados. En la mejora de abastecimiento corporativo y la formación de equipo de compradores, Abaspro ha formado a cientos de profesionales y ha asistido al cambio de múltiples empresas en toda América Latina. Imagina gestionar todo tu proceso de compras desde una sola plataforma. Con Esolbuy, cada paso está centralizado, digitalizado y optimizado. Esolbuy mejora tus resultados ofreciéndote una solución 100% integrable a tu ERP. Te da control total y optimiza tu proceso de compras y abastecimiento de punta a punta. Descubrí cómo una plataforma puede ayudarte a ahorrar tiempo y dinero. Accede a nuestra web www.esolbuy.com o conectate a info@esolbuy.com y solicita una demo personalizada. Hay otra cosa que también me genera estos modelos. Siempre me preocupó, ¿qué pasa con el aprendizaje en el campo, ¿no? Ok, no sé, tengo Uruguay, que de repente tiene una excelente práctica, pero en mi spend es muy chico, en el global, no es nada. ¿Y cómo me aseguro de que ese conocimiento, que por ahí es una muy buena práctica que generan ahí abajo, me llegue arriba para poder reproducir en todo el resto del mundo? Siempre esta mirada del 80-20, el Pareto, Sí, tiene esos problemas de que se me escapan cosas sí. buenas, quizás, ¿no? Y eso vuelvo al tema de la comunicación con los equipos locales, porque son ellos los que tienen que evidenciar lo que funciona bien y lo que funciona mal. O sea, si tú tienes una buena relación con... Y eso es muy difícil, ¿eh? Y en el tiempo del Category Manager es una parte importante. La relación con los compradores o al menos con los regional leads. De decir, oye, reuniones, pues yo qué sé, cada 3 meses o lo que sea, para explicarles lo que tú estás haciendo y para que ellos te expliquen lo que ellos están haciendo. A mí me pasó en en Takeda, cuando todavía estaba en Takeda, y hacía fleet, una flota grande, pero que nadie se miraba desde hacía siglos, era la flota de Japón, ¿no? Porque Japón allí está considerado como un planeta aparte, pueden hacer lo que quieren, es casa madre. Entonces yo un día dije, no, mira, esta cosa me parece muy bien, pero no. Entonces hablé con el jefe de procurement de Japón y digo, oye, a ver, Fleet, hay que hacer así, este es el proveedor, tal y cual. Y el chico me dijo, a ver, sí, me lo voy a mirar. Oye, esta gente me llegaron al cabo de 3 meses. Mira, Elena, he hablado con el gerente nacional, tal, vamos a hacer así, estamos de acuerdo. Entonces, si te parece bien, A, B, C, D, tenían una lista, tenían un plan ya hecho. El proveedor no era el que quería yo, era el de ellos. Pero el contenido del programa que ellos se habían planificado para electrificar la flota, digamos, ¿no? Porque si quiere pasar a los coches eléctricos, para electrificar la flota en 5 años, era el mejor que había visto en mi vida. Le dije, pues mira, os solo os puedo decir que felicidades y mucha suerte. Porque o sea, ellos se habían, digamos, o sea, agarrado o habían cogido sobre todo el objetivo final, que era electrificar la flota, ¿no? Ellos me dijeron, los proveedores que tú tienes globales, parcialmente aquí no van bien, pero tenemos este otro proveedor. Te garantizamos que cada 3 meses te vamos a mandar un report con todos los datos. En mi template, en el template que yo les daba. En inglés, porque claro, ellos hablaban todo en japonés. Tenían un plan tan bueno que yo ese plan, yo tenía un Fleet Council con el cual hablaba con varios global stakeholders cada 3 meses. Lo primero que hice fue decirle a los japoneses, tenéis que presentar esto, porque, o sea, ellos me dieron un proceso bien aplicado, aunque el proveedor no fuera el mío. Da igual, porque si tú haces las cosas bien y tienes un motivo para hacerlas de esa manera, puedes solo aplaudir. Y luego, y de hecho, los americanos inmediatamente dijeron, ostras, los japoneses lo están haciendo mejor que nosotros. Y ahí ya empezó una carrera a la electrificación que al cabo de 2 días los americanos tenían un contrato con Volkswagen para coches eléctricos, que a mí me parecía alucinante que los americanos hablaran con Volkswagen. Y yo, ¿qué? ¿Con Volkswagen has hablado? Aunque esté ahí, yo qué sé. Pero porque entran en... Entonces mira, los están haciendo ellos y nosotros no. O sea, el best practice hay que ponerlo, vamos, hasta en las paredes. Es que Porque el best practice es importantísimo. por eso digo, esta es la tercera cara de la moneda del category management, no del global, que sobre todo es también encontrar la mejor práctica y asegurar que todo el resto de la compañía la siga y Sí. la discipline, ¿no?
Pero es lo que te digo, la best practice, o sea, las reglas tienen que ser high level y tienen que tener a veces distintos ritmos. O sea, hay países más y menos maduros para algunos tipos de servicios o de compras. Entonces, lo que tú no puedes hacer es decir, a ver, mi flota principal en este caso, por ejemplo, está en Estados Unidos. Mi flota principal estaba en Estados Unidos, pero la madurez a nivel de sostenibilidad, de todo lo que es, digamos, el tema green en Estados Unidos, estaba años luz de lo que era en Europa. Por tanto, yo no podía tomarles a ellos como referencia, ¿no? A ver, el Claro, país claro. más virtuoso, como te puedes imaginar, era Holanda, Noruega, todos estos, ¿no? Entonces, luego del otro lado tenías, pues yo qué sé, comprar un coche eléctrico en Chile, pues evidentemente era imposible a nivel... Pero es que no solo comprarlo, porque comprar al final puedes comprar No, todo, no pero había luego ¿cómo lo recarga, no había gestionas? recarga. Exacto. Entonces tú tenías que tener la estrategia cubría 20 años, o sea, esos 20 años había que hacer una serie de steps. Sí, cada empresa en ese caso tenía yo qué sé, un net zero goal, ¿no? Todas las empresas ahora tienen un día que tiene que ser net zero. Pues de ahí empiezas para atrás. Hay países en los cuales les pides, y ahí es donde subentra el Regional Category Manager, donde hay una región con el Regional Category Manager, y dices, tu región tiene que ir antes que esta. Y hay una serie de fases para implementar tu estrategia, que en este caso era pues a muy largo plazo. En cambio, hay cosas que no, hay cosas que las tienes que implementar mañana, pero si tú compras naranjas, porque tú eres un productor de zumo de naranja, ¿no? Tu category strategy va a ser completamente distinta. Entonces es direct. Cuando pasas al direct, todo tiene otros ritmos, otras prioridades y allí tienes problemas de calidad distinto, ¿no? O sea, tú necesitas naranjas, pero no puedes comprar cualquier naranja. Hay una serie de calidades que respetar. Incluso que gustos, porque si tú produces, bueno, lo sabe todo el mundo, que la Coca-Cola y la Fanta no saben igual en Estados Unidos que en Europa, que aquí hay menos azúcar, ¿no? Entonces, em, todas estas cosas, cuando eres un category manager, las tienes que saber, las tienes que dominar y tienes que saber dar prioridad a lo que es importante en cada región y en cada momento. Siempre manteniendo pero una lógica global, o sea, que no haya cosas disparadas, completamente distintas. Porque Entiendo. entonces ahí puede haber conflictos. Si tú le dices que sí a un país, le dices que no a otro, sin un motivo, o sea, sin una lógica, Sí, 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 ahí sí. puedes tener problemas. Ujú. Es como tener muchos hijos y a uno darles unas cosas. Exactamente. Tú comes chocolate y tú no. Pero ¿cuántos, digamos, para ilustrar a la audiencia, digamos, cuántas geografías tienes, Givaudan, que estarían cubriendo Fastly? Y cuántos regionals tenés en el medio que te hacen de buffer? Porque imagino que tú no te puedes ocupar de todos los países No. y tendrás intermedios, mandos en el A medio. ver, aquí cada empresa está organizada de manera distinta, pero aquí tenemos, digamos, la suerte. Yo estoy en indirectos, ¿eh? Te hablo de indirectos porque yo estoy ahora que me ocupo de professional services, consulting y estas cosas. Y en esto el 80%, no, 80% es exagerado, pero el 60-70% se compra centralmente. O sea, Givaudan International es el que paga y al menos el que selecciona, ¿no? O sea, yo puedo comprar, pues antes estaba diciendo, yo qué sé, un proveedor para que haga audits a las fábricas y cada fábrica va a pagar el audit, Claro, pero vas, vas obviamente. el que selecciona al proveedor que va a hacer el audit a 70 fábricas es uno y puede estar en Inglaterra, o puede estar en Suiza, o puede estar en Estados Unidos, pero es uno. Entonces eso facilita. Aquí tenemos regional casi solo en Estados Unidos. Ok, Lo interesante. demás lo cubrimos nosotros y luego ya se ocupan el local buyer. Pero he estado en otras realidades donde sí, el Regional Category Manager era necesario, porque las regiones eran, sobre todo cuando tienes un Estados Unidos muy potente, Ujú, Europa se considera una, ujú. ¿no? En Europa casi nadie, cuando hablas de Europa se habla del volumen entero de Europa. Y en APAC pasa un poquito igual. Eh, Aunque a veces Japón y Australia están ahí o China, en Ujú. algunos países China tiene una región aparte por el volumen, ¿no? Por volumen, por complejidad.
y por características específicas. Se Y, tiende a aglomerar. ¿Y cómo se agrupa América Latina y África? ¿Cómo se consideran regiones? LATAM existe, mira, Latinoamérica normalmente es más robusta, es considerada una región o una subregión si tienes. A veces hay algunos países que tienen, yo que sé, emerging markets o ese tipo de nombres, ¿no? Pero Latinoamérica normalmente tiene una característica suya. Nosotros hasta hace poco teníamos a México en Norteamérica, porque bueno, geográficamente, digamos, sería casi Norteamérica, ¿no? Si la divides por la mitad. Pero duró poco, porque al final, por cuanto sea Norteamérica a nivel de idiomático, de tipología y tal, pues normalmente lo pones junto. Pero Latinoamérica depende del país. Nosotros, por ejemplo, a nivel de direct tenemos muchísimo, porque como producimos fragancias y sabores, tenemos muchísimas fábricas en Latinoamérica. Y Middle East en África normalmente es otra región que se pone junta, pero nosotros la tenemos con Europa, porque son pequeños, son pocos. Entonces, teníamos a India también, pero a India ahora la han aglomerado a APAC y Middle East en África lo hemos aglomerado a Europa, porque son pocos, hay poco volumen. Pero Sí, sí, bueno, eso va imagino variando. que hay empresas donde son importantes, Claro, ¿eh? sí, sí, está claro, está clarísimo. Ahora, me gustaría que me des una mano para explicarle a la audiencia un poco más también esto de el futuro del category. ¿Tú ves que es una estrategia y una forma de gestionar que tiende a desaparecer o que tiende a crecer? Es muy buena pregunta. Y justo ayer fui a un evento que hablaban de digital procurement y de el futuro de procurement en general. ¿No? Porque con todos estos instrumentos digitales, inteligencia artificial y plataformas, etcétera, etcétera, todos vemos nuestro futuro un poco, a veces con incertidumbre. Yo creo que los, los papeles estratégicos son los que tienen más posibilidad de durar. Y los transaccionales son los que seguramente van a ir desapareciendo, porque las plataformas y los instrumentos digitales van a permitir que el stakeholder se haga las cosas solo, ¿no? Que comprar sea más fácil. Pero ahí dentro hay que poner contenido. Y el contenido, o sea, quién decide qué y cómo, normalmente son los category managers. Por otro lado, el category manager tiene que demostrar que tiene un valor y lo tiene que demostrar sobre todo al stakeholder. Tú tienes que tener muy claro quién son tus clientes internos y tú tienes que llegar a un momento. El stakeholder management es fundamental. Ellos tienen que tener ganas de trabajar contigo. Procurement tiene que conseguir que el finance head o el legal head o estos cuando tengan que hacer algo digan, ay, espera, voy a llamar a Elena, ¿no? Antes de empezar, voy a llamarla porque quiero saber esto o quiero pasárselo. Esto no es fácil y no sucede con todos los stakeholders a la vez. Pero tienes que empezar con algunos, tienes que aprender quién son tus amigos. Tienes que estar en la mesa donde se toman decisiones importantes. Porque si no conseguimos eso, vamos a desaparecer todos. O sea, no importa si eres regional o eres Sí, sí. global. Y la parte de stakeholder management a veces está descuidada, el storytelling, si quieres, ¿no? O sea, y sobre todo, también, ellos nos tienen que llamar a nosotros y nosotros les tenemos que llamar a ellos cuando tenemos que hacer una estrategia o tenemos que hacer un tender para cualquier proveedor global. No lo podemos hacer solos, es imposible. Tardas el doble a veces, ¿no? A veces para escoger un proveedor global tardas 6 o 7 meses. Pero si tú has llamado, o sea, en el grupo de trabajo están todos los stakeholders que tienen que estar, para tomar decisión, para levantar la mano, para decir me gusta, no me gusta, luego todo será más fácil y se ve que has aportado valor para ellos, les has solucionado un problema. Pero si tendemos a hacerlo por nuestra cuenta, llegará un día que nos dirán, mira, ¿sabes qué? Me lo hago solo. Te Hoy. iba a pedir para la audiencia 3 consejos para lograr sentarnos en la mesa. Uno ya creo que me lo diste, que es hacer participar a trabajar en equipo con el usuario sí o sí, Sí. coincido. ¿Cuáles serían tus consejos para lograr sentarse en esa mesa?
escuchar con humildad lo que quieren. O sea, ponerse ahí y dejarles claro que tú estás allí para ayudar, no para decirles cómo tienen que hacer su trabajo. Porque eso es ¿no? Nosotros tenemos una idea, una estrategia, queremos este proveedor, tal, este lo va a hacer así, es innovador, ¿no? Si el stakeholder no está preparado para la innovación, hay que esperar. Pero tú tienes que estar preparado para el día que él te diga, Elena, quiero cambiar las cosas. Ese día tú tienes que estar con todos los instrumentos ahí. O sea, por un lado, tienes que escucharlo con humildad, tienes que estar a su lado. Por otro lado, y ese es el tercer consejo, es estar preparado. Porque el día que te llama, tú no puedes decir, voy a mirar a ver esto. No. El día que te llama, tu categoría la tienes que saber muy bien. Y el día que te llama para decir, mira, Elena, es que necesito esto y no sé por dónde empezar. Tú le tienes que decir, no te preocupes, tengo 4 proveedores que esto lo pueden hacer, te preparo esto, he leído ya 3 artículos de este tema, te mando el link. O sea, hay que utilizar el tiempo también para informarnos nosotros, para ir a eventos, para estar al día de todo. Porque el stakeholder no te va a llamar cada semana. Tú tienes que estar ahí siempre. O sea, hay gente de procurement que dice, es que nosotros somos una función estratégica, tenemos que estar. A ver, somos una función estratégica, pero somos fundamentalmente una función de servicio, ¿no? Los que realmente, en cualquier empresa te dirán que los de ventas son los más importantes, ¿no? Los que mueven el motor, o sea, los que mueven el carro. Pero la supply chain y procurement es indispensable. Ellos no van a poder hacer nada sin nosotros, ¿no? No pueden hacer nada sin nosotros a nivel de proceso, pero pueden hacerlo sin nosotros a nivel de función. Si quieren comprar, compran. Llaman al proveedor, llega a lo que tenga que llegar y se paga, ¿no? Entonces, tenemos que enseñarles el valor de colaborar con nosotros, de hacer un tender bien hecho, escuchándolos, del risk management, que es una cosa que ellos no piensan nunca. El tema del risk management. Ojo, este proveedor parece muy bueno, pero ¿quién es? ¿De dónde sale? ¿Es sólido financieramente? A vosotros no sé si os ha pasado, pero a mí me ha pasado que un proveedor desaparezca. O sea, desaparezca y me deje completamente. O sea, una agencia que desaparecen, van a la cárcel, desaparecen. Entonces tú tienes que estar muy preparado. Si tú tienes una buena estructura con preferred suppliers, no importa si son globales, regionales o locales, un proveedor falla, inmediatamente tienes a otro tan ahí para ofrecerle al stakeholder, no te preocupes, tengo otro que se va a ocupar de este tema. Yo creo que los consejos fundamentalmente son esos, aparte de coinvolvedores, o sea, estar a su lado, escucharles mucho, entender lo que quieren, sus prioridades, no las tuyas, las suyas, y luego estar preparado, estudiar. Es que claro, digamos, porque en definitiva tengo que ser el que sabe más de ese tema o saber un montón de ese tema para poder aportar valor, ¿no? Si yo sé igual o menos que... O saber cómo buscarlo. Ok. O dónde. Porque te llegará siempre la pregunta que tú no tienes ni idea de por dónde empezar. Pero si tú tienes un método o sabes el proveedor que te va a dar la información, ¿no? Le puedes decir, mira, mañana te digo algo, llamas a tu proveedor, a tu partner, porque hay que tener proveedores, digamos, afidables, y que al cual les puedas llamar y decir, mira, ya sé que tú no te ocupas de esto, no es lo tuyo, pero ¿quién me puede...? O sea, tienes que saber cómo conseguir esta información. Tienes que tener tu network, ¿no? Incluso de otros compañeros de procurement, de otras, lo que hacemos, digamos, nosotros entre nosotros. Oye, ¿sabéis algo de esto? Yo no sé por dónde empezar. Pero lo que no puedes decirle es, no sé, es que mira, de esto no sé nada, hazlo tú. Porque si tú le dices esto al stakeholder una vez, se acabó, no te llamará nunca más, ¿no? Dice, llamado a esta, tanto global, no tiene ni idea. No. Elena, me quedan 2 temas y no quiero terminar esta conversación que la veo súper interesante, pero se nos va acabando el tiempo. Una pregunta que es gestión de riesgo. Digamos, ¿cómo la ves? ¿Cómo trabajas tú ese tema? Y la segunda pregunta es evaluación de proveedores, vinculada a la primera.
¿Cómo te Sí, aseguras tener también un proceso estandarizado con mucha visibilidad que te permita hacer esa gestión de riesgo, ¿no? sí. Aquí yo creo que hay que hacer una diferenciación entre direct e indirect. O sea, todo lo que son los proveedores que te envían materiales para producción y materiales de servicios o de otro tipo de bienes. Creo que ahí la diferencia es clara, porque todo lo que va en producción, Crítico. la calidad, la calidad y el inventario, o sea, el inventario, el stock, la supply chain, o sea, la garantía de que te lleguen el día que te tienen que llegar, son prioridades absolutas, ¿no? Sobre todo la calidad, evidentemente, porque si un Sí, sí, y producto la llega gestión de mal, no, con eso costos y no la puedes producir. continuidad, sí. O sea, en todo lo que es direct, la prioridad, la calidad y o sea, todo esto, el precio va, evidentemente está, pero la supply chain y la calidad son fundamentales y hay que tener sistemas rígidos para monitorar. Y ahí tienes que trabajar con el quality, con supply chain, con otros departamentos para que todo funcione bien. Cuando en cambio se habla de indirectos, que son servicios, los servicios son muy difíciles de evaluar. Es todo muy emocional, ¿no? Ujú. Los eventos, travel, las consulencias, todo es emocional. Ahí es más difícil. Ahí, como Global Category Manager, normalmente intento poner siempre KPIs o SLAs en los contratos. Pero tampoco hay que exagerar, porque si tú pones 300 KPIs, pero que al final nadie mide, es inútil, Claro. ¿no? Hay que poner KPIs o SLAs que sean medibles y hacerlo. O sea, hacer business review con los proveedores y, y ser bastante dura con ellos cuando algo no funciona. Pero allí yo creo que en el tema de indirectos, el tema del riesgo está también muy vinculado a la solidez financiera del proveedor. Ujú. O sea, tú puedes tener un espacio para proveedores pequeños, ¿no? O startups. La startup, por definición, no puede tener gran solidez financiera porque han nacido ayer. Entonces, tú puedes tener una pequeña parte de tu categoría o de tu trabajo para dar espacio a estos proveedores que normalmente son muy innovadores. Y yo creo que hay que darles espacio y voz. Hay que probar, hay que hacer pilots y hay que ayudarles a crecer cuando son buenos. Ujú. Pero los proveedores para las cosas más importantes tienen que ser sólidos, tienes que tener un sistema de análisis financiero, un TPRM o lo que sea, y luego, desde luego, tienes que tener dual sourcing o triple sourcing, o sea, tener más de un proveedor implementado para todo. Cuando es posible, ¿eh? Hay algunos que son monopolios. Si tienes Microsoft, es Microsoft. No es que Sí, puedas cambiar mucho, digamos. SAP, si usaste SAP para toda. Exacto. Pero no solo eso, o sea, hay proveedores incluso de materiales, de productos que son los únicos y ahí estás en dificultad. Pero entonces ahí lo que tienes que tener es un risk management, digamos, alrededor de este proveedor. O sea, ¿qué sucede? Sí, internamente tienes que activar procesos Ujú. para gestionar la emergencia. Tienes que tener el inventario más alto, bueno, lo que sea, ¿no? Sí. Pero sí, Me encanta. Me gustaría para cerrar la entrevista, si te parece que nos recomiendes algún libro de compras para los oyentes. Y sé que te gusta sí. leer, así que me encantaría que nos digas. Mira, más que de compras, hay un libro sobre un método que me gusta mucho que se llama Brief. El autor del libro es Joseph McCormack. Em, Hay también trainings. Y es un método mm, un poco vinculado al storytelling, a cómo comunicar las cosas. Brief, o sea, breve, es exactamente su objetivo. O sea, cuando uno tiene que enviar un email, uy, espera que me están llamando. Cuando uno tiene que comunicar algo a través de un email, de una presentación, un PowerPoint, lo que sea, que tiene que ser conciso y exactamente dirigido a lo que o sea, teniendo muy en mente lo que tú quieres transmitir. Te ayuda a asegurarte que lo que tú digas y pongas en la información sea lo que el user, tu destinatario,
tiene que quedarse en la mente, ¿no? Para no irse por peteneras, para no hacer 20 slides si solo tienes que hacer 3. Y es un método simple, y yo lo he utilizado en varias ocasiones, sobre todo cuando tienes que hablar con gente difícil, o sea, cuando tienes que hacer cosas complicadas, que dices, ahora yo que me tiene una manía, que no me quiere ni ver, ¿cómo puedo conseguir que me escuche? Entonces es un sistema que te ayuda a reflexionar a ti, a cómo exponer el tema. Porque como te decía yo antes, la comunicación es uno de los elementos, para mí, más importantes en procurement. Si tenemos que convencer a los demás que hagan las cosas como nosotros queremos, aunque a ellos no les importe un pimiento, porque es así, tenemos que explicárselo bien y enseñarles el valor que da hacer las cosas de una manera correcta. Porque si no, si nos focalizamos en el punto equivocado, paran de escucharte. ¿Sabes? Se disocian. Entonces, a mí es un método y un libro que me gusta mucho. Entonces, quería pues recomendároslo, si tenéis curiosidad. No tengo más que añadir, creo que es excelente tu recomendación. Creo que tu visión de la importancia de la comunicación en este trabajo no puedo más que coincidir. De hecho, este podcast es una herramienta para comunicar también. Exactamente. Así que, en nombre de los oyentes del Mundo de Compras, Elena, muchísimas gracias. De nada, a vosotros. Ha sido un placer. Bien, espero verte, si Dios quiere, en algún otro episodio. Mucho claro que sí. Y que el frío de Zurich no te guarde. No, llegará, el verano llegará. Esperamos que este episodio te haya gustado. Si es así, por favor, déjanos tus comentarios en la plataforma de streaming y coméntalo con tus colegas compradores. Si querés dejarnos ideas o sugerencias, escríbenos a podcast@abaspro.com.ar.